Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 44ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Escribía el gran poeta francés Charles Baudelaire en su diario íntimo: la mejor astucia del demonio es persuadirnos de que no existe. Y tal astucia nunca había cosechado tanto éxito como en nuestra época. No solo entre los escépticos es habitual negar su existencia. Incluso entre los creyentes es frecuente tropezarse con personas a quienes la existencia del demonio se les antoja una fábula irrisoria propia de gente inculta y sugestionable, y además irreconciliable con la existencia de un Dios de bondad y misericordia. Ocurre, sin embargo, que las mismas personas que niegan la existencia del demonio, cuando pretenden localizar la última instancia del mal en las urdimbres secretas que gobiernan el mundo, necesitan recurrir a grotescas teorías conspirativas y complots de ámbito universal planificados por organizaciones secretas o masónicas. Y como dice el gran escritor Fabrice Hadjat en este magnífico libro que tengo entre mis manos, La fe de los demonios o el ateísmo superado, estas personas olvidan remontarse hasta una conspiración o complot todavía más secreto y tentacular: una conspiración angélica. Los demonios, nos enseña la teología, son ángeles, espíritus puros que no comparten con los humanos las debilidades de la carne, y que si se sirven de tales debilidades para atraer a los humanos es precisamente para humillarlos más, para subrayar su superioridad sobre quienes, pese a su debilidad, fueron elegidos por Dios y redimidos por su propia sangre. ¿Y qué es lo que los demonios ofrecen a esa criatura débil para engatusarla? No le ofrecen riquezas o placeres materiales, o mejor dicho, sí se los ofrecen, pero solo como prólogo o vía de acceso a su ofrecimiento definitivo, que no es de naturaleza material, sino espiritual. Seréis como dioses, les dicen los demonios a los hombres. Esta soberbia del hombre que se endiosa y se encarama en el trono divino es la gran tentación diabólica, y para hacerla realidad el demonio siempre empieza persuadiéndonos de que no existe, para después persuadirnos de que tampoco existe Dios y terminar persuadiéndonos de que nosotros mismos somos el único Dios. Entregarse a Satán es creer que podemos acabar con el mal con nuestras propias fuerzas, creer que podemos extirparlo de nuestras vidas gracias a nuestros buenos sentimientos y a nuestras potentes máquinas, instaurando un paraíso de progreso en la tierra. Decía el mismo Baudelaire, a quien antes citábamos: es más difícil amar a Dios que creer en Él. Por el contrario, a los hombres de este siglo les resulta más difícil creer en el demonio que amarlo. Todo el mundo le sirve y nadie cree en él. Frente a nuestra incredulidad orgullosa contrasta la fe de los demonios, que según leemos en la epístola de Santiago, creen y tiemblan. Creen, es decir, no son ateos, porque han conocido a Dios, y además lo han conocido de un modo perfecto, como solo los espíritus puros pueden hacerlo. Y tiemblan porque su derrota, allá al final de los tiempos, ha sido decretada. Saben que no prevalecerán y por ello mismo se revuelven con furia y se afanan por seducir a los hombres. Sobre el demonio, sobre su naturaleza, sobre su modo de actuar en el mundo, también sobre posesiones diabólicas y exorcismos, hablaremos hoy en compañía de José Antonio Fortea, Juan José Gallego, José Antonio Sayés y Juan Matías Santos. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les proponemos que se queden con nosotros para ver La noche del demonio, film británico de 1957 dirigido por Jack Tourneur, a quien de sobra conocerán por firmar trabajos tan míticos como La mujer pantera, Retorno al pasado o El halcón y la flecha, entre otras.
La historia de la cinta se basa en el relato El maleficio de las runas de M.R. James, que adaptaron para el cine el productor Hal Chester y Charles Bennett. Este último, guionista de Alfred Hitchcock en títulos de intriga y suspense, como 39 escalones, El hombre que sabía demasiado o Enviado especial. Por otro lado, de las inquietantes melodías de la cinta se responsabiliza el compositor Clifton Parker y de su sinuosa fotografía lo hará Ted Skive. Compacto, armónico y efectivo es el reparto de La noche del demonio, encabezado por el atractivo Dana Andrews, actor inolvidable en Laura de Otto Preminger, Los mejores años de nuestra vida de William Wyler o Más allá de la duda de Fritz Lang, que en esta ocasión encarnará al escéptico y arrogante Dr. John Holden. Peggy Cummings, quien estuviera a las órdenes de Nicholas Ray en El demonio de las armas, acompañará a Andrews en su peculiar aventura hacia la oscuridad en el papel de la profesora Joanna Harrington. Cerrará el inquietante triángulo un satánico doctor, Julian Carswell, a quien da vida Niall McGuinness, un gran actor de carácter británico a quien nuestros seguidores ya pudieron ver en Jasón y los Argonautas interpretando a Zeus. Como siempre, Juan Manuel, no destrozaremos la trama a nuestros espectadores, pero les garantizamos que este descenso al mundo de las sombras y de lo desconocido no tiene desperdicio. Y tanto que no lo tiene, querida Cárcava, pues Jacques Tourneur es, sin duda alguna, uno de los más grandes directores de cine de terror de todos los tiempos, como acreditan las películas que hizo a principios de la década de los 40 a las órdenes del productor Val Lewton. La citada La mujer pantera, Joan Dube con un zombi o El hombre leopardo. Tourneur, capaz de hacer virguerías con los presupuestos más rácanos, creó en aquellas películas un estilo distintivo en el que, haciendo de la escasez presupuestaria virtud, convirtió la elipsis y la sugerencia en recursos expresivos, desdeñando los sobresaltos típicos del género en beneficio de la creación de climas y atmósferas. 15 años después, cuando el cine fantástico empezaba a coquetear con la hemoglobina y los efectismos chillones, Tourneur tuvo la oportunidad de rodar en Inglaterra esta rareza que hoy les presentamos, La noche del demonio, que además de su última gran obra, fue el canto del cisne de un cine de terror más sugerente que explícito. Basada en efecto en una obra de M.R. James, un escritor postvictoriano que llevó el cuento de fantasmas a su más alto grado de expresión, La noche del demonio logra una perfecta simbiosis con el estilo del escritor, que siempre había procurado mantener en sus historias un delicado equilibrio entre el racionalismo y lo preternatural. La sabiduría compositiva de Tourneur, sus movimientos de cámara elegantísimos y sensuales, se benefician aquí además de los decorados naturales de la costa escocesa. Escenas como la que sirve de atrio a la película en la que los faros de un automóvil escrutan la noche, o aquella otra en la que Dana Andrews es perseguido en el bosque por una presencia demoníaca, dan una idea de la capacidad de Tourneur para crear sensación de peligro y amenaza con muy pocos medios, convirtiendo los lugares más inofensivos, el pasillo de un hotel, una estación de ferrocarril, los árboles que flanquean una carretera, en escenarios que agigantan la vulnerabilidad de sus personajes. Desgraciadamente, los productores de la película no confiaban en la capacidad de sugerencia de Tourneur e incluyeron en el montaje final de la película un par de apariciones del demonio al principio y al final que el director se negó a rodar por parecerle ridículas. El tiempo le ha dado la razón, como enseguida verán, pero fuera de estos dos pequeños lunares, La noche del demonio mantiene su extraordinario poder de convicción y sus irrepetibles atmósferas climáticas. Que ustedes la disfruten. Ese mensaje, escrito en caracteres rúnicos, en el que se invoca al demonio, acabará siendo la maldición del villano Carswell. Todo lo contrario ocurre con los mensajes que nuestros espectadores nos envían, auténticas bendiciones que nos permiten mejorar nuestro programa cada semana. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que los seguidores de Lágrimas en la Lluvia pueden hacernos llegar sus recomendaciones y sugerencias y también sus quejas.
Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchos como cada semana, Juan Manuel. En general nos felicitan nuestros espectadores por el programa que dedicamos el pasado domingo a los límites de la ciencia y agradecen la elección de Emilio Chubieco, Nicolás Jouve, Benito Fraile y el padre Carreira como invitados porque han sabido traducir a la audiencia realidades naturales y sobrenaturales altamente complejas de forma muy sencilla y amena. Siguen pidiéndonos nuestros espectadores que dediquemos nuevos programas a analizar más mentiras de la historia. Y así, por ejemplo, Roberto Bermejo desde Barcelona solicita que hablemos de otras dos grandes mentiras, como son los nacionalismos vasco y andaluz, encarnados en dos de sus próceres, Sabino Arana y Blas Infante. Antonio Salgado, cambiando esta vez de tercio, desea que hablemos sobre el magnicidio de Carrero Blanco y Vicente García García demanda que dediquemos más programas a analizar el porqué de la decadencia moral, cultural y económica de Europa. Pilar de la Torre desde Bilbao nos propone que dediquemos un programa a bucear en la transición política española y Carlos González desde Cádiz nos anima a que lo hagamos con la época del posconcilio Vaticano II, ¿se entiende?, en la Iglesia. Luis Benito y Salvador Ramírez, por su parte, están deseosos de que Lágrimas en la Lluvia dedique una entrega a debatir sobre el papel de los intelectuales en las sociedades contemporáneas. Envíennos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, sedientos de esas sugerencias, de esas propuestas que nos permitirán seguir edificando semana a semana este proyecto que compartimos con todos ustedes. Como siempre, no tengo más que decirles que los temas que nos proponen se irán incorporando a sucesivos programas de Lágrimas en la Lluvia. Les pido también, naturalmente, que estén atentos a nuestra programación, que estén atentos al final del programa en el que anunciamos el programa que emitimos la semana siguiente para que así puedan darse cuenta de cuándo recogemos sus propuestas. Algunas veces nos proponen programas asuntos a los que ya hemos dedicado programas en nuestra anterior etapa. Muchos de nuestros espectadores nos han pedido, por ejemplo, un programa dedicado a la leyenda negra o a la convivencia de culturas. Son temas que ya tocamos en nuestra primera temporada de Lágrimas en la Lluvia y que, bueno, al menos en un tiempo, evidentemente, no vamos a tocar de nuevo. El asunto importantísimo, medular, del que todavía no habíamos hablado, era el demonio. Y para esta ocasión, para esta nueva edición de Lágrimas en la Lluvia, hemos convocado a 4 personalidades, a 4 personas con las que podremos profundizar en el misterio del mal presente en el mundo. Paso a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Está con nosotros don Juan José Gallego, de la Orden de Predicadores. Es catedrático emérito de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, presidente nacional de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino y exorcista de la Diócesis de Barcelona desde marzo de 2007. Ha sido también provincial de los dominicos de Portugal y Angola durante 8 años y provincial de Aragón durante otros 4. Don Juan José, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme, que vengo muy contento aquí a estar con vosotros. Y está también con nosotros don José Antonio Fortea, es sacerdote de la Diócesis de Alcalá de Henares. Cursó sus estudios de teología en la Universidad de Navarra y se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. En 1998 defendió su tesis de licenciatura, El exorcismo en la época actual. Entre sus obras merecen destacarse Summa demoníaca, Memorias de un exorcista, así como un ciclo de 10 novelas sobre el Apocalipsis. Actualmente está en Roma realizando su doctorado en teología. Muy buenas tardes también, Padre Fortea, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Lágrimas en la Lluvia. Es un placer. Y desde Navarra, donde estaba pasando su descanso estival, está con nosotros uno de mis teólogos predilectos, don José Antonio Sayés. Es sacerdote, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, entre otras
merecen destacarse la esencia del cristianismo, diálogo con Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar, Señor y Cristo, curso de Cristología, Teología de la Fe, Teología Moral Fundamental, el misterio eucarístico, Cristianismo y Filosofía, la Trinidad, Misterio de Salvación, la Gracia, Teología y Vida, Filosofía del Hombre, o este libro que tengo entre mis manos, libro yo diría que indispensable para entender la realidad del demonio y lo que la teología católica nos enseña sobre él, el demonio, realidad o mito. Muchísimas gracias. Gracias también, a ti, don Juan José Manuel, Antonio, por invitarme, y efectivamente yo también, como el padre gallego, he venido con mucho gusto aquí. Gracias. Se lo agradezco de verdad porque en efecto cada uno de ustedes ha venido desde muy lejos, desde tierras de Cataluña y desde tierras navarras, aquí hasta Madrid para estar con nosotros esta tarde. Y por último, cierra este cuarteto de ases alguien a quien ustedes ya conocen, puesto que nos acompañó la temporada pasada en el programa que dedicamos a las adicciones. Se trata de Juan Matías Santos, es profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente ha sido lector de psiquiatría forense en la Universidad de Cardiff. Autor de numerosas publicaciones científicas, su dedicación principal es el estudio de enfermedades mentales con base biológica, pero también está muy interesado en el impacto que las nuevas formas de vida tienen sobre la enfermedad mental. Ha intervenido como perito, psiquiatra y asesor en psiquiatría y salud mental en varios asuntos canónicos. Juan Matías, muchísimas gracias por estar de nuevo en Lágrimas en la Lluvia. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y ya que eres veterano y porque sé que la película no te ha gustado del todo, estaría bien que tú hicieras algún comentario a La Noche del Demonio, la obra de Jacques Tourneur que nuestros espectadores acaban de contemplar. Bueno, creo que habéis hecho, María y tú, una excelente disección cinematográfica. A mí la película como película sí que me ha gustado, debo decirlo. Pero más allá de las formas cinematográficas, en las que vosotros sois más expertos que yo, a mí lo que me sorprende, hasta cierto punto, es la falta de un sacerdote en medio de todo esto. Es decir, cuando aparece el demonio, aquí no aparece ningún sacerdote, no hay nada sobrenatural en todo esto. Digo que me sorprende hasta cierto punto, porque entiendo que esto es un producto auténtico del Quinto Imperio, de ese imperio anglosajón, donde el racionalismo y el liberalismo son sus bases constitutivas. Sí, bueno, y el paganismo, es decir, no en vano la película se abre con esas imágenes de Stonehenge, ¿no? Pero no no el paganismo, el neopaganismo. Bueno, el neopaganismo transformado. Que es peor. Sí, infiltrado en la sociedad cristiana o poscristiana. Pero ciertamente la película tiene, sí, una atmósfera pagana, ¿no? Uh-huh. También el autor del Maleficio de las Runas, M.R. James, en cuyo relato se basa esta película, era un autor, era un arqueólogo y paleógrafo al que le gustaba rodear siempre sus relatos de un clima de recuperación del paganismo, ¿no? Que ha sido una tentación de las sociedades occidentales de forma muy marcada desde la Ilustración, ¿no? Y a través del romanticismo, hasta llegar a nuestros días en donde el paganismo realmente campa por sus fueros, ¿no? Pero está bien vista esa observación. Padre Fortea, ¿a usted qué le ha parecido la película? Bueno, hay que verla con los ojos con que se veían las películas en aquellos años. Bueno, pero usted puede hablar a calzón quitado, ¿eh? Sí. Bueno, yo cuando la he visto he tratado de meterme en la mentalidad de aquella época, que es una mentalidad mucho más ingenua, mucho más sencilla. La gente se introducía completamente en la trama y yo intentaba verla como la veía a los 10 años cuando veía Sábado Cine o Mis Terrores Favoritos. Es entonces cuando se disfruta esta película o una obra sencilla medieval que hable también sobre el tema del demonio. No podemos ser excesivamente duros con ella como no lo podemos ser con las cántigas medievales. Incluso las apariciones del demonio al principio y al final, que fueron obra del productor y que el director se resistió totalmente, a mí no me han desagradado. Yo creo que nos dan la medida, el sabor del cine de aquella época. Y la gente se quedaba genuinamente horrorizada cuando veía esas escenas. Cuando veía 20.000 leguas de viaje submarino, a mí me aseguraba un sacerdote que las mujeres gritaban en el cine.
y ahora causa gracia. Pues las mujeres gritaban en el cine viendo esos tentáculos. Yo creo que hay que verla de ese modo. En la película sale todo, sale el tema del maleficio, sale la aproximación también ingenuamente racionalista de aquella época respecto al tema, sale todos los temas universales acerca del demonio aparecen en la trama de un modo o de otro. Y antes cuando hablaba Juan Matías Santos de esa presencia del paganismo, de esa ausencia de un sacerdote, veía que José Antonio Sayés asentía. Supongo que algo de esto también usted ha captado en la película, ¿no? Sí, estábamos hablando al principio entre los dos y estábamos de acuerdo. Es decir, no se ve en esa película para nada el triunfo de Cristo sobre el demonio. Es verdad que nosotros todos los que estamos aquí somos cristianos y que personas que son paganas pueden hablar también del demonio, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero también es verdad que el Evangelio es el texto que más nos habla del demonio, de toda la literatura. Y que, por lo tanto, una referencia al Evangelio, al triunfo de Cristo, pues tenía que haber parecido aquí de alguna manera. Él decía, Matías, que no se ve a un sacerdote. Yo diría que no veo a Cristo, que es peor. Entonces me resulta una película pagana. Y además, en cuanto a las formas, cae totalmente en tópicos. Por ejemplo, el tópico de dibujar al demonio en esa imagen con cuernos, eso es un tópico. Yo me he pasado la vida estudiando este tema, he estudiado los evangelios y jamás se describe en los evangelios la figura del demonio. El demonio se presentó a Cristo y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, pero jamás lo describe nadie. Eso de los cuernos y el tridente es un tópico y la forma como se trata la ouija también ahí, pues yo creo que es una caricatura también de lo que es realmente la ouija. Es decir, a mí no me ha satisfecho, tengo que ser sincero. Hombre, no obstante, también hemos de decir que esa representación iconográfica del demonio, que ciertamente no aparece descrito ni en los evangelios, ni yo diría que en ninguna otra obra de las Escrituras, porque es verdad que en el Apocalipsis sí hay descripciones del demonio como un dragón. El dragón, sí. Y sí es verdad que, bueno, en el Génesis, por ejemplo, está la descripción del demonio como una serpiente, ¿no? Pero también es verdad que esta representación del demonio que aparece en la película tiene mucho que ver con la representación iconográfica que desde la Edad Media se ha hecho, ¿no?, en la propia Iglesia, ¿no? Cuando uno ve los frescos pues, del siglo XV, del siglo XVI, ahí vemos muchos demonios representados aproximadamente como en esta película. Digamos que esto no es lo que a mí me parece más pagano o más... Bueno, en todo caso, la ausencia de lo cristiano es claro. Esta película la podía haber hecho un pagano perfectamente. Sí, ese ambiente sin duda alguna está ahí presente, ¿no?, el ambiente pagano. Don Juan José Gallego, cerramos esta ronda con usted. Sí, yo tengo que decir que la película, la primera vez que la vi me quedé un poco en la idea del padre Sayés, también caí un poco en ella. Pero yo diría que tiene el aspecto positivo del demonio, es un espíritu. Espíritu, hay que intentar imaginárselo de una manera como podemos. Yo diría que hay algunos momentos importantes donde por lo menos es algo misterioso, quitando esas dos escenas, primera y última, que se ve clarísimamente. Yo diría que por lo menos intenta presentar una realidad. Esto que quizá es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nos encontramos con estas realidades, son realidades que de alguna manera hay que revestirlas de alguna manera, y quitando esas dos que, según habéis dicho, esto no lo sabía yo, se las impusieron al director. Sí, las apariciones de ese demonio, sí, ese demonio raro, tan aparatoso. Sí. Que por una parte yo recordaba pues un poco un gato grande, que yo había encontrado un caso en una revista y un libro que decía que había un sacerdote que se le aparecía por la noche, un gato muy grande, y me lo recordaba. Y resulta que aparecía luego arañado por la mañana, hasta que analizando, viendo, etcétera, se dieron cuenta que no eran las uñas de él. Era un aparato que tenía allí de no sé qué, y se arañaba a él hasta que descubrieron, y esto me recordaba a mí un poco la atención que tenemos que tener en estas cosas, que a veces, si somos excesivamente
proclives a decir que tal y tal, creo que hay que mirar con mucho... Y ahí descubrieron, esto no quiere decir que no exista el demonio, ni mucho menos, pero para mí hay un detalle ahí que sí que me llama la atención, que quieren un poco presentar algo, otra realidad que está detrás, que existe. Yo, en ese sentido, sería la parte positiva. Lo que decías tú, pues también es verdad. No es cristiana, no es católica, etcétera. No hay nada ahí, no el sacerdote. Lo que decías tú, que creo que es lo más importante. Falta Cristo. El sacerdote, al fin y al cabo, actúa en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia. Y no está ahí, pero yo sí que vería un poco positivamente esta realidad, que quiere pues hacer ver que hay otro mundo, hay otra realidad, algo que... Está pues tampoco debemos olvidar que la película viene de la pérfida Albión, viene de la Gran Bretaña, en donde el anticatolicismo está bastante extendido, sobre todo en determinados círculos, y es altamente probable que incluso se evitase que apareciera un sacerdote católico en la película, ¿no? No habría que... Antes de pasar, quería preguntar una cosa al padre Fortea, porque el padre Fortea ha hablado del maleficio. El maleficio es una invocación del mal que se hace para causar daño a otra persona. Eso, según la fe católica, es aceptable, es decir, es posible hacer maleficios, porque sabemos que se puede invocar al demonio, que el demonio puede tomar posesión de una persona, puede llegar a obsesionarla, puede llegar a colonizar su vida, pero ¿podemos dirigir el mal contra otra persona nosotros? Sí, hay que dejar claro, meridianamente claro, que la fe católica sobre el tema del maleficio no dice nada, ni una sola palabra. En toda la Sagrada Escritura no hay un solo versículo que hable si el maleficio tiene eficacia. Sí que aparece el maleficio mencionado unas cuantas veces, pero sin entrar en el tema por ejemplo, de la Gran Babilonia, se dice que extendió sus maleficios por toda la tierra, pero no se dice nada acerca de la naturaleza de las acciones invocando al demonio para dañar a otra persona. La mayor parte de los exorcistas suelen pensar que sí, que tiene efecto. Yo personalmente me muestro bastante escéptico. Creo que alguna vez, como excepción, puede Dios quizás permitirlo. Me parece incluso hasta razonable para que se vea lo peligroso que es jugar con fuego, pero la fe católica no nos obliga a pensar nada acerca de esto. No hay un solo texto acerca de ello. Sí que nos quedan constancias de eclesiásticos en siglos pasados que creían, hasta en el Concilio de Elvira. Sí que hay constancia de clérigos que creían, pero la fe no nos obliga. No, José Antonio, es verdad que el magisterio no entra en lo del maleficio, pero leyendo al padre Amorth, ¿os suena el padre Amorth? Sí. Ha sido el exorcista de Roma durante muchísimos años, hasta hace 3 años que murió. Y él dijo tenía cosas muy interesantes, una experiencia enorme y dice, las posesiones diabólicas, esto lo dice todo el mundo, son más bien pocas. Pocas. Yo me limito fundamentalmente pues, a luchar contra la infestación diabólica. Y él habla de los maleficios como una posibilidad que él ha conocido. Entendido, tiene un libro donde habla de toda su experiencia y ahí él dice que indudablemente, sin que sea, ciertamente, ahí no entra el magisterio, ¿no es cierto? Pero él como exorcista sí que habla del maleficio como una posibilidad. Lo que ocurre es que de alguna manera yo creo que el maleficio choca con la teología, porque vamos a ver, el pecado es una acción libre del hombre. Es decir, el hombre libremente, digamos, elige el mal. Esta es la esencia del pecado. Claro, si aceptamos el maleficio, significaría que somos arrastrados al mal sin que medie nuestra voluntad, o que el mal nos golpea sin que nosotros lo abracemos. Esto es algo un poco terrible, porque de alguna manera rompería un poco la visión de la teología católica, ¿no? sobre la aceptación del mal y del pecado. Es decir, yo me he encontrado siempre con la mayoría de los autores que he leído que dicen incluso, teólogos buenos, exegetas buenos, que el demonio no puede eliminar la libertad del hombre. Eso es, digamos, el núcleo sagrado de la persona humana,
que aunque esté incluso bajo la posesión diabólica, sigue manteniendo su libertad. La posesión diabólica en sí misma no es un pecado. Es una violencia que se le hace al hombre en el plano psíquico o en el plano físico, pero es una violencia. La libertad queda ahí tanto que una persona que está bajo la posesión puede buscar un exorcista, como en el caso que me tocó conocer a mí, en un caso que me gustaría exponer aquí. Luego y en el maleficio, por supuesto, tampoco elimina la libertad del hombre. Ahí no entra más que Dios, y eso es muy bonito. Porque, digamos, hay un peligro de dar al demonio más poder del que tiene. Eso a lo largo de la historia ha existido y precisamente el Concilio Lateranense IV de 1215 tuvo que salir contra la teoría de los cátaros y albigenses que decían que había dos principios absolutamente distintos y coeternos, el principio del bien y el principio del mal. Y el concilio dijo, nada de eso. Entendido, el demonio indudablemente fue creado bueno y por su propia voluntad se rebeló contra Dios. Y entonces la Iglesia tiene que intervenir muchas veces para decir eso, y es bonito. Es bonito que te diga un Santo Tomás, por ejemplo, con la mesura que tiene y la razón, que el demonio tiene un poder limitado, incluso en su conocimiento. Así es. Me pedías la palabra, Juan Matías. Creo que el padre Sayés está sacando algunos temas que son muy interesantes y que me gustaría que abundáramos en ellos en algún momento del debate. Y es este tema del gnosticismo. En el fondo, aunque es verdad Explícale que a nuestros espectadores lo que es el gnosticismo. Bueno, pues que no lo confundan con el agnosticismo. Pues iba a decir esto, iba a decir que el problema de fondo quizás no sea tanto el agnosticismo como el gnosticismo. Y el gnosticismo es aquella teoría por la cual existen dos principios, uno del bien y del mal, que están al mismo nivel. Y el problema es que no nos damos cuenta de ello, pero esta presencia del mal puesto al mismo nivel del bien permea muchas cosas. Para empezar, permea una que para mí es fundamental porque tiene una influencia básica, que es la de Hegel, con su dialéctica de lo negativo, y a través de Hegel pues ha permeado, entre otras muchísimas cosas, la política. Y hay Eric Voegelin, tiene un libro hablando de la ciencia política y del gnosticismo acerca de esto, donde el principio del mal se equipara al principio del bien, y además es necesario. Es un principio del mal que, cual que mencionaba el padre Sayés, los cátaros y todos los gnósticos que en el mundo han sido, que son una sucesión ininterrumpida a lo largo de la historia, es quizás la herejía peor y desde luego la más exitosa, si se mira en su conjunto. Pues todos ellos dicen que la creación viene del principio del mal, que esa parte maligna es la que permite, es la que da la lógica activa, la lógica creadora de las cosas, es el demiurgo del que hablan los gnósticos. Y esto me parece una cosa que deberíamos reflexionar, porque más allá de la existencia del demonio, está la presencia del demonio en nosotros, en nuestras vidas. No quiero que se nos olvide también el tema de la tentación y del pecado, que es la acción más cotidiana y más normal del demonio. Y también deberíamos recalar en ello. Evidentemente. Pero también, digo, aparte de la existencia del demonio, está su actuación a lo largo de la historia. Y entre ello, me parece que lo gnóstico ha sido algo fundamental. Don Juan José, en su experiencia como exorcista, estos temas que estábamos tratando antes de entrar en esta discusión que ha surgido en torno al maleficio y lo que hemos dicho aquí, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo diría que lo que dice el padre Fortea es cierto, no hay ningún texto así clarísimo que lo diga, pero yo, en la experiencia que tengo, yo no recordemos que el padre Gallego es exorcista en la diócesis de Barcelona. Yo diría que si no hay una cosa, diríamos, no se puede. Yo, por la experiencia que tengo, yo diría que lo hay, aunque solamente sea psicológico. No sé si me explico. Es decir, cuando una persona, yo tengo un interés máximo, cuando viene una persona, primero intentar ver cómo es, cómo actúa, a ver si hay algún inicio de ahí, si viene de una secta satánica, si es alguien que, yo qué sé, se ha encomendado al demonio, que de eso hay mucho más de lo que creemos. Y entonces, normalmente la gente, yo no sé si es real o es ficticio, o es, diríamos eso,
vienen convencidos que yo empecé a tener esto desde tal día porque tal persona me maldijo. Y digo, yo no me atrevería a hacer una afirmación absoluta en ese sentido, pero sí que digo que, de hecho, yo los casos que he tenido bastantes, hay un inicio y normalmente hay que probar a ver si aquel inicio es verdadera, pero ellos le echan la culpa, es mi cuñada, es mi no sé quién, es aquella que tal, es aquella que me arruinó. Y yo ahí lo que tengo, la explicación, que no es muy teológica, pero creo que es positiva. Yo digo que ahí lo que está pasando es que esta persona que viene allá viene convencidísima de que la maldijo alguien. Y entonces le hizo lo que llamamos, decía el padre Fortea, le hizo un maleficio. Yo lo que sí que digo es que, y lo apuntabas tú, de que creo que esa tesis que tú has sacado hay que tratar con ella porque es fundamental. Es decir, muchas cosas que tenemos ahora los exorcistas, etcétera, hay ya cosas que vienen de 4000 años. Porque la diferencia entre el exorcismo católico o cristiano y ese exorcismo que es mucho más antiguo está en dos puntos fundamentales. El demonio es criatura de Dios y el demonio no puede nunca contra nuestra libertad. Domina nuestro cuerpo, eso sí que lo hace. Porque yo me encontré con un caso de un muchacho que iban en un coche, iba su madre conduciendo y él iba en el asiento de delante y detrás su hermana. En un momento determinado él se echa encima de su madre, le coge el volante, da 4 o 5 vueltas el coche y no les pasa nada a nadie. Yo digo que ahí, y le digo luego, pero Francisco, ¿cómo has hecho esto? Si no era yo, si el cuerpo no dominaba mi cuerpo. Es decir, y ahí sí que hay, pero la libertad, el demonio precisamente sería un caso especial, como diríamos, por una purificación de Dios o por ayudar en alguna cosa. Hay santos que tienen estas cosas. Pero la libertad, esto es lo más grande, como la mayoría de los que dicen que están poseídos o que tienen influencias demoníacas, la mayoría de ellos se han encomendado ellos al demonio, pidiéndole, porque un muchacho que tenía yo me decía, es que me concedía pequeñas cosas, adivinaba, veía ciertas cosas y eso me venía bien hasta que un día ya descubro que entra dentro de mí y allí, ahí es terrible. Yo quería que estas dos cosas quedaran bien claras, de que es criatura de Dios, creado por Dios, que es lo que decías tú, que creo que es muy importante, y luego que la libertad no nos la quita nunca. Yo recuerdo también, y perdón, ya termino aquí, que cuando me nombraron a mí exorcista, una señora que es muy amiga mía, es pariente mía, dice, ay, Juan José, estoy preocupadísima, porque en la película del exorcista mató al cura, al demonio. Mira, no te preocupes, siempre puede ser, pero vamos, yo creo que estamos seguros. Y además yo lo primero que hago es protegerme con una oración que hay, que tú la conoces muy bien, la conocéis muy bien, de protección. Y entonces, digo, allí el sacerdote más mayor tuvo un paro cardíaco, pues con una impresión de estas, y el otro pues estaba atormentado por lo de su madre, que no la había atendido bien, etcétera, etcétera, y se tiró él por la ventana, pero no lo tiró el demonio. Ha quedado claro que el demonio no tiene un poder absoluto sobre nuestra conciencia ni sobre nuestros actos. Tiene un poder grande, evidentemente. Y después de la publicidad vamos a saber un poco más sobre él. ¿Quién es? ¿Cómo actúa en nuestras vidas? ¿Cuál es su fin? ¿Y cuál su derrota? Será después de la publicidad. No nos dejen, por favor. Muy buenas tardes, otra vez, aquí estamos con ustedes en Lágrimas en la Lluvia y les decía que íbamos a hablar del demonio, de su naturaleza, de su acción en nuestras vidas, en el mundo y de su fin.
María Cárcava nos introduce en el asunto. Leemos en el Catecismo que el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, de diabolos, el que separa, divide, el enemigo, es aquel, añade, que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. La Iglesia Católica profesa la existencia del demonio como una verdad de fe a partir de los abundantes testimonios de las Escrituras. Y es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el demonio aparece designado de muy diversos modos. Satán, Belcebú, antigua serpiente, legión, maligno, príncipe de este mundo, espíritu inmundo, etc. Toda la vida de Jesucristo está trufada de menciones al demonio. Se le aparece durante su retiro en el desierto antes de empezar su vida pública y muchos serán luego los endemoniados que se le acerquen. En la última cena, antes de despedirse de sus discípulos, Jesús implora al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y toda su predicación no puede entenderse en realidad sin la presencia de este factor del mal. La tarea terrena de Cristo fue la de combatir y destruir la acción diabólica en el mundo, otorgando al hombre el instrumento para liberarse de ella, su muerte y resurrección. En el Apocalipsis leemos que al final de los tiempos el demonio será definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego y azufre. Pero antes de su derrota final, según nos explica San Pablo, seguirá incitando al pecado y presionando al hombre para inducirlo al mal. Nadie está libre de su acción, tampoco la propia Iglesia, en la que tantas veces se ha infiltrado el humo de Satanás, como nos recordaba en célebre frase el Papa Pablo VI. ¿De qué medios se sirve este príncipe del mundo para desplegar sus asechanzas? ¿Cómo y cuándo actúa? ¿Quiénes son sus víctimas predilectas? ¿Cómo combatirlo? ¿Basta negar su existencia para apartarlo de nosotros o, como sostenía Baudelaire, esta negación es ya en sí misma una astucia diabólica para seducirnos mejor? Nuestros invitados seguro que esta tarde tienen la respuesta. Don José Antonio. Vamos a ver. ¿Le ha parecido ortodoxa la exposición de María? Además, citando el catecismo. Citando el catecismo. Déjenme ustedes que les diga que el catecismo de la Iglesia Católica ha sido la gran batalla contra el demonio. Sí, señor. La gran victoria de la Iglesia Católica. Lo digo porque yo trabajé en él 2 años a las órdenes de Schönborn y a veces tuve la impresión de tocar al Espíritu Santo con las manos. Pero tienes una pregunta que hacer. Sí, no le pregunta. Estas preguntas que nos lanzaba María, cómo actúa el demonio, sobre quiénes actúa, cómo podemos preservarnos o defendernos de su acción. ¿Basta no creer en él para que no actúe en nuestras vidas? No, son muchas las preguntas. Muchas las preguntas. Yo diría, empezaría por el final. Es mejor creer en él. Saber que existe, porque existe y tiene un poder sobre nosotros. Es un ser superior a nosotros. Pero creer sabiendo toda la verdad, que está vencido por Jesucristo. Y que, por lo tanto, si nosotros pues nos revestimos de Cristo, como decía San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, tenemos la victoria sobre el demonio y nos quitamos un miedo. Y realmente yo diría que ser cristiano precisamente es vivir la libertad en todas las dimensiones, porque el pecado no tiene la última palabra si nosotros queremos. No tiene la última palabra el sufrimiento. En el cielo, si nosotros vamos allá, no existe el sufrimiento y la muerte no tiene la última palabra. Es decir, el cristianismo es la victoria sobre las fuerzas del mal en este mundo. Y entonces, Juan Manuel, yo empecé a estudiar el tema del demonio no por morbo, no, sino porque yo me daba cuenta, hay un principio en los padres griegos que se llama akoulousia ton dogmaton, la conexión de las verdades de fe, de los dogmas. Si tú te cargas un dogma, dañas a otros dogmas. Si tú entiendes una verdad, entiendes mejor las demás. Yo me daba cuenta de que si no tenía claro el tema del demonio, porque a mí nadie me habló, nunca en ninguna parte me dio una charla sobre el demonio en mis estudios, ni siquiera en los buenos años de la Gregoriana, jamás. Y entonces, pues yo me di cuenta que si no tenía claro el tema del demonio, no iba a entender nunca el infierno. Si yo no tenía claro el demonio, no iba a entender nunca el pecado original. Y sobre todo no iba a entender la misma actuación de Cristo. Porque el enemigo del reino que Cristo trae es el demonio, no son las legiones romanas.
Si Jesucristo hubiera dicho, el reino de Dios ya está aquí porque los romanos empiezan a marcharse, yo me haría teólogo de la teología de la liberación. Pero es que dijo Jesucristo, capítulo 12 de San Mateo, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Y la lucha que tiene con Cristo es el demonio. Si uno que es fuerte, dice el mismo capítulo de San Mateo, el demonio mantiene una casa, pero viene otro más fuerte que le desposesiona de su poder, él es el más fuerte que nos libera del demonio. Y por lo tanto, ciertamente, pues tenemos que empezar por ahí. Y no olvidemos una cosa, este domingo pasado teníamos una lectura en la del Nuevo Testamento, ¿no?, en que vemos que Jesucristo dice a Pedro, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuidado, Pedro, porque el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes y muerto, y al tercer día resucitará. Y dice Pedro, ¿pero qué estás diciendo? Acabo de decir que tú eres el Mesías, que nos hemos pasado toda la vida esperando en este pueblo. Tú nos vas a liberar de Roma, yo voy a ser tu primer ministro. Ese era su lenguaje. Y ahora dices que vas a la cruz. Un Mesías que va a la cruz no puede ser el Mesías viene a triunfar. ¿Y qué le dice Cristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le llama Satanás? Porque el demonio precisamente fue a tentar a Cristo ofreciéndole el triunfo. Haz que estas piedras se conviertan en pan, Lucas 4. Y nos decían antes, esto era una tentación de gula. No, los judíos estaban esperando que cuando llegase el Mesías iba a hacer los grandes milagros que Yahvé hizo en el desierto, en concreto en el maná. Si tú haces este milagro, todo el pueblo te aclama como Mesías político, nacionalista, y yo te doy el triunfo de este mundo. ¿Entendido? Pero no obedezcas al Padre, no vayas a la cruz. ¿Entendido? Y entonces San Lucas capítulo 4 nos dice que el demonio le dejó hasta otro momento oportuno, y eso es el momento de la cruz, de la obediencia al Padre. Lo que quería el demonio es ofrecerle el triunfo de este mundo a Cristo, ¿entendido? Y apartarlo de la obediencia al Padre, de ese sacrificio que nos iba a liberar a todos del poder del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Don Juan José, me pedía la palabra. Bueno, yo quería leer un texto del Papa Pablo VI, que es un texto, a mi modo de ver, un texto preciso y que nos señala lo que es el demonio. O sea, dentro de la fe dice, el 15 de noviembre de 1972 nos decía Pablo VI, el demonio es el mal que existe en el mundo. Es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y aquí viene la frase, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. E igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios, como toda cultura, como toda criatura, o bien quien la explica como una pseudo-realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Y continúa con la siguiente frase. El demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que ataca con su sofística el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de las confusas relaciones sociales para introducir en nosotros la desviación. Claro, lo que pasa es que aquí nos podríamos preguntar, bueno, entonces, si el Papa Pablo VI nos dice que quienes niegan su existencia fuera de la doctrina. Están fuera de la doctrina, también nos podríamos preguntar, oye, ¿por qué los curas desde los púlpitos no nos hablan del demonio? ¿Por qué en las catequesis no se habla del demonio? ¿Por qué la Iglesia ha dejado de predicar sobre el demonrio? Esta sería una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Tienes toda la razón. Don José Antonio me pide la palabra también. Sí, por refrendar lo que tú has dicho. ¿Por qué Pablo VI escribió esa página tan bella sobre el demonio el 15 de noviembre de 1972?
Pues porque él había dicho una frase ese mismo año, 1972, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, en el Vaticano. Dice, ¿qué ha pasado en la Iglesia?, decía Pablo VI. La frase la aludía ella a María. Resulta que nosotros con el concilio pensábamos renovar la Iglesia, darle un espíritu fuerte, transformar este mundo, y nos ha venido una crisis en la cual no esperábamos ninguno, y dijo aquella famosa, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Se rieron de él. Yo era entonces estudiante en la Gregoriana, y los periódicos pues se rieron de él a carcajadas. Y él calló, era tímido, y el 15 de noviembre, escribió esa catequesis que para mí es la página más bella, más profunda que se haya escrito nunca sobre el demonio. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Padre Fortea, no sé si está de acuerdo en esto que decía yo antes, ¿no? Que la Iglesia o muchos sacerdotes ya tienen rubor a hablar del demonio en sus sermones, en sus predicaciones. En las catequesis no se habla del demonio, no digamos nada en los libros de texto que estudian los niños de lo que antes era la doctrina católica, lo que antes se llamaba doctrina católica en las escuelas. ¿A qué se debe este temor a hablar sobre el demonio? Yo he de decir que a este programa he invitado a teólogos que se han negado a aparecer porque consideran que hablar del demonio que no tiene sentido. ¿A qué se debe este veneno racionalista metido en el seno de la propia Iglesia? Bueno, yo siempre disculpo a mis compañeros cuando a veces tienen ciertas reticencias a considerar al demonio como un ser real, porque muchos de ellos es lo que les han enseñado en las facultades de teología, y entonces ellos de buena fe ya están imbuidos de esa idea de que es algo mitológico. También les imbuyeron esas mismas ideas respecto a muchos milagros de Jesús. Lo que pasa es que con el tiempo ellos mismos se han dado cuenta que aquellas visiones extremistas pues no se sostenían con la fe. Aunque yo soy comprensivo, desde luego, yo siempre digo lo mismo. Si creemos en Dios, creemos en todo lo que Dios ha revelado. Es decir, hasta el más pequeño detalle que Dios nos ha revelado, debemos creerlo. Creer en Dios implica necesariamente creer en su mensaje. Por lo tanto, nosotros no somos dueños del mensaje. Nosotros lo escuchamos de rodillas, nosotros lo aceptamos, penetramos en él, profundizamos, pero no escogemos qué creemos o qué no creemos. Juan Matías. Un pequeño apunte psicológico por aquello de traer las aguas a mi molino. En primer lugar, refrendar lo que hemos dicho al principio. El golpe maestro de Satanás es hacernos creer que no existe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una tentación que existe al respecto del demonio es aquella tentación morbosa por la cual voy a averiguar de este tipo de cosas y me voy a enterar de este tipo de cosas. A mí una cosa que me sorprende que es que en aquellas ediciones de la Divina Comedia que se hacen en 3 volúmenes, el volumen que más se vende siempre es el del infierno. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, evidentemente se explica de muchas maneras y hay que tener en cuenta también la antropología, esa antropología católica, de que nuestra naturaleza está herida, no es una naturaleza dañada, como dicen los gnósticos y dicen muchos de los protestantes, es una naturaleza herida que es distinto, y evidentemente tenemos una inclinación hacia el mal. Eso hay que decirlo claramente. Pero una inclinación que podemos vencer con nuestra libertad, como nos decías ayer. Con la gracia. Por supuesto. Con la gracia, la libertad ayudada por la gracia. la libertad ayudada por la gracia. Hay una persona que es el padre Malachi Martin, que fue exorcista en Nueva York, que tiene una tesis que yo, cuanto más la he estudiado, más difícil me resulta creer. Y menciono esto porque es un hombre que es muy conocido y que ha tenido su gran difusión mediática incluso. Él habla de la posesión perfecta. A mí me cuesta creer eso. La economía de Dios es una economía de salvación y nos deja siempre ese resquicio del libre albedrío para que incluso ante una cosa tan grave como puede ser una posesión podamos siempre recurrir a la ayuda de la gracia y de la Santa Madre Iglesia. Pero otro tema que quería decir es que en el mundo moderno esa falta de prédica que hay de los novísimos, y que eso incluye también evidentemente el tema del infierno, y como se ha mencionado antes, para entender el infierno hay que entender el demonio.
pues nos está haciendo cada vez una religión, nuestra religión se está volviendo cada vez más horizontal, más plana. Entonces, esto evita tener en cuenta que hay una dimensión vertical, pero ojo que hay una dimensión hacia abajo. Hay una dimensión hacia abajo. Dicen algunos, no sé si esto es verdad, pero es muy bonito, que el mismo lugar donde Cristo murió, allí están enterrados nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que la sangre de Cristo se derramó, cayó sobre ellos de alguna manera, sobre ellos también. Eso implica que la labor de Cristo, que en su vida está ejemplificada porque se pasa el rato, aparte de que, por supuesto, predicando y, por supuesto, instituyendo los sacramentos, sobre todo en la parte final de su vida pública, pero también lo hace eliminando demonios, expulsando demonios, curando, y hay gente que se cura porque tiene enfermedades naturales y gente que son curados porque están endemoniados, según nos cuentan las Escrituras. Yo insisto que la falta de prédica acerca de todo esto nos está haciendo psicológicamente más planos y más horizontales. Don José Antonio, ¿qué le podríamos decir a muchos católicos de buena fe que piensan, bueno, pero vamos a ver, pero ¿cómo un Dios de amor ha podido conceder poder al demonio? Yo les digo lo siguiente, porque Jesús también en un determinado momento de las Escrituras nos dice, y le ha sido concedido poder para vencer a los... o para... no para vencer, para... Vamos a ver, pues porque nuestro Dios ha tenido una costumbre, la tiene siempre, que es respetar nuestra libertad. A nosotros, a ti y a mí nos ha hecho libres. Y con esa libertad con la que tú y yo pecamos, otros son santos. ¿No es cierto? ¿No? Y entonces, pues también a los ángeles les hizo libres. Y hay una frase de Juan Pablo II que la he leído precisamente de manos de un judío de Roma, Levi, diciendo, Dios concedió al hombre el don de la libertad y luego tuvo que pagar las consecuencias de esa misma libertad. Vino el pecado, vino el sufrimiento, vino la muerte, ¿no es cierto? Dios nos ha hecho libres y a los ángeles les hizo libres. Y eso corre un riesgo. Y al hacer al hombre libre, pues Dios corrió un riesgo, qué duda cabe. Y el primer hombre pecó. El primer hombre pecó, y no con ese pecadito de coger una manzana. La manzana esa no aparece en el Génesis. Quiso ser como Además, Dios. Yo le he seguido la manzana esa, le he seguido la pista y no aparece hasta el siglo XII, de manos del teólogo Abelardo, francés. Sí. Hasta el siglo XII no aparece la manzana. Era la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es una imagen de que el bien y el mal lo determina Dios y el hombre y la criatura obedece. Entonces el demonio va a tentar al hombre diciéndole, come de ese árbol, rebélate contra Dios, se te abrirán los ojos y serás como Él. Pero decide tú el bien y el mal por ti mismo. Ese es el pecado original, que es el pecado más actual de nuestro mundo. Nuestro hombre de hoy tiene una soberbia y quiere determinar por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. Y por eso le molesta a Dios. Yo el otro día, hablando con unos ateos, les dije una cosa y luego dije, Dios mío, me he pasado aquí. Les dije, si vosotros en el fondo creéis en Dios, lo que pasa es que os fastidia que exista. No. Porque si Dios, y se lo dije con otra palabra más fuerte que se usa en mi tierra, os fastidia que exista. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque si Dios existe no podríais hacer lo que estáis haciendo. Y entonces en el fondo sois creyentes. Como tú decías en un artículo de aquellas muchachas que hicieron aquella provocación al Santísimo en una universidad de aquí, ¿no? Esas chicas eran creyentes, porque claro, si uno blasfema es porque cree. Nadie cree más, nadie cree más. Indiferentes, no harían eso, ¿no es cierto? Lo decías tú en un artículo, muy bien. Y entonces, indudablemente, el hombre tiene esa tentación de terminar por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios, y eso es lo que le lleva a pecar. Sí, señor. Y esa es la raíz del pecado original. Sí. El pecado de Adán y Eva no era coger una manzana. Esos tópicos que se nos han metido, ¿no es cierto?, era otra cosa, era una rebelión contra Dios. Era la soberbia de encumbrarse en el... Dios corrió un riesgo porque nos quiso hacer libres. Es la soberbia de querer encumbrarse en el trono divino, ¿no? Se te abrirán los ojos y serás como Dios. El demonio es listo. Sin embargo, es muy interesante porque efectivamente el pecado demoníaco por excelencia es la soberbia. La soberbia. Sin embargo, el demonio, como decía yo antes en la introducción, nos quiere humillar con los pecados de la carne. Él, que es un espíritu y es totalmente ajeno a los pecados de la carne, pues la lujuria o la gula o... En definitiva, los pecados propios de la carne son ajenos al demonio. Sin embargo, él nos humilla, digámoslo así. Que el pecado demoníaco por antonomasia es la soberbia.
Y el primer pecado no fue un pecado de lujuria, fue de soberbia. Pecado de Adán y Eva. Y ese es el más gordo de todo. El pecado de Hitler no era el sexo, era su soberbia. El pecado de muchos de nuestros políticos es la soberbia, querer determinar el bien y el mal por sí mismos. Ojo, el pecado más fuerte sigue siendo siempre el de la soberbia. Sin duda alguna. Juan Matías. Que nuestra sociedad, el pecado fundamental de nuestra sociedad es también la soberbia y el orgullo. Quiero decir que se planteaba antes en las preguntas que nos lanzaba María, ¿qué nos hace más proclive? Pues yo creo que esta sociedad moderna sí que nos hace más proclives a la influencia demoníaca, que raramente o rarísimamente, afortunadamente, será a través de cosas tan tremendas como la posesión. Pero la tentación es mucho más permanente ahora, porque nuestra raíz es una raíz titánica, es prometeica, es de orgullo, nos sentimos superiores a todo, tenemos hasta la desfachatez de juzgar a los anteriores con nuestros propios criterios. Y eso está ahí, y ese orgullo es el que nos ha sido transmitido. Y uno de los motivos que se puede dar lugar sería igual que hay 5 vías de Santo Tomás para creer en Dios, se podría hablar de muchas vías para creer en el diablo, pero yo pongo por delante. Es que en la sociedad moderna esa acción directa de la soberbia tiene una táctica, tiene una estrategia que se ha venido ejecutando históricamente. Y es muy difícil pensar que un hombre haya podido ejecutar eso, o ni siquiera un grupo de hombres. Por eso, esas conspiraciones in extremis, si existen, lo son porque hay una inteligencia superior de índole angélica que las controla a ellas. Sí, a eso me refería también en la introducción, lo que creo que es importante. Hay mucha gente de buena fe, incluso católicos, ¿no?, que dudan o no creen en el demonio y, sin embargo, siempre están pensando que existen extrañas conspiraciones, extrañas conjuras a nivel planetario, ¿no?, que hace pues que las instituciones políticas actúen de determinada manera, que los organismos internacionales diseñen unas políticas de determinada manera, y siempre la gente quiere buscar quién es el que manda, quién manda detrás de estos peleles que tenemos como políticos o que tenemos como los grandes magnates de los medios de comunicación o de las grandes empresas o de la banca. Y siempre la gente quiere pensar que existe una secreta urdimbre, ¿no?, de personas confabuladas, y en cambio es incapaz de aceptar la existencia de una criatura no humana, ¿no?, una criatura que está por encima del hombre, pero por debajo de Dios, que es quien orquesta todo esto, ¿no? Esto es llamativo y es uno de los signos también de la incredulidad de nuestro tiempo. Pero descendiendo un poquito... Sí, perdón, don José Antonio, diga. Es que tú decías antes, ¿y por qué realmente pues hay sacerdotes que no se atreven ya con estos temas? Hay una tremenda ignorancia y también una tremenda cobardía. Es decir, hoy en día no se estudia a fondo las cuestiones. Es penoso, por ejemplo, pues que sobre el pecado original hoy en día nadie se pone a escribir, a estudiar. Que no se estudian ni las vías de Santo Tomás. O sea, si esas 5 vías valen o no valen, hasta qué punto valen, hasta qué punto no valen, eso tampoco se mete hoy en día para dilucidarlo nadie. Y entonces, pues hay una ignorancia grande, hay miedo a que te rechacen, que te digan que eres un carca, que no estás a la altura. El sacerdote es un hombre muchas veces acomplejado. Entendido, tiene un complejo dentro, no se atreve a hablar de determinados temas porque dicen, pues eso, tienes que ir contra corriente y entonces indudablemente hay en la Iglesia, y lo digo porque esto lo conozco, hay cobardía y hay ignorancia. Lo que pasa es que creo que más allá de la debilidad puntual de sacerdotes, que son seres humanos como lo somos todos, yo creo que hay algo más. Y yo creo que hay un determinado momento en la historia de la Iglesia en el que la Iglesia, por querer, digamos, dialogar con las corrientes de pensamiento imperantes de cuño racionalista, en un determinado momento considera que hay temas que chocan demasiado con ese racionalismo triunfante y rampante, ¿no? Que hay verdades de la fe, dogmas,
que resultan excesivamente, digámoslo así, chillones, ¿no?, ante ese racionalismo aplastante. Y entonces, efectivamente, se deja de hablar del demonio, pero es que se deja de hablar del pecado original, se deja de hablar de la segunda venida de Cristo, se deja de hablar de la resurrección de la carne, se deja de hablar del infierno, es que se deja de hablar de muchas cosas, hasta el extremo que la religión queda reducida a una especie de ética, ¿no?, para desenvolverse por el mundo, ¿no? Ética que además, faltándole la fuente del bien, pues se convierte en una ética absolutamente inmanentista. Y es que al final hasta los propios creyentes podemos quedar contagiados por esa soberbia de dictaminar nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no, porque además también ocurre que oímos muy poco hablar del pecado. El pecado es otra palabra que ya prácticamente ha sido excluida, de la predicación, ¿no? Y esto es algo que, claro, indudablemente va haciéndonos daño poco a poco. Don Juan José me pedía la palabra. Sí, yo quería remachar una idea que el padre Sayés sacó, y es el tema de la libertad. El Evangelio pues dice, Dios no condena, eres tú quien te condena. Dios te da todas las posibilidades, pero tú tienes que poner tu parte. Movido por Dios, ciertamente, pero tienes que dar tu parte. Y entonces hasta cierto punto, eso tiene una cierta explicación. Dios te ofrece a ti la posibilidad, te dice, yo te lo doy para que tú, a través de la gracia, naturalmente. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos la espalda a Dios. Dios no nos condena en ese sentido. Somos nosotros los que, porque la libertad está en el fondo. Yo uno de los primeros artículos que publiqué, luego me lo tradujeron al portugués, era precisamente cómo se puede explicar el mal. Es un misterio y Santo Tomás ya lo tienen todos los teólogos, etcétera. Y decía que la explicación más racional es que somos libres. Y lo que tú decías, Juan Manuel, de que se equivocó Dios, no se equivocó. Lo que pasa es que Dios, sabiendo lo que iba a pasar, tiró para adelante, porque la libertad es lo más grande que tenemos. Y entonces es una cosa que hoy día, la libertad en la teología moderna en muchos sitios ha desaparecido. Ha desaparecido en el sentido, ¿por qué? Porque lo comentábamos ahí entrando, un poco el sentido, por ejemplo, de la teología y la filosofía moderna. Pues es que no hay, vivimos pues dentro de una fe, diríamos, laica, una fe que no es fe, porque la fe cristiana es fiarse de Dios, pero hay que tener una idea más o menos general de lo que es Dios, porque si ya de Dios tienes un deísmo, etcétera, no entra nada. Por eso dice San Pablo que hay que creer que Dios existe y que es remunerador. Pero hoy día la teología estamos en un momento muy difícil, yo me jubilé el año pasado, y precisamente el problema está en que no hay raíz humana en la filosofía, es decir, ya empezamos toda esta filosofía moderna que ha negado, diríamos, la racionalidad, la filosofía racional, etcétera, que no llega a todo, pero es un punto de arranque para el resto, donde podemos, cuando no tenemos un punto de apoyo. Yo creo, don Juan José, ya que usted es de la orden de predicadores, yo he reflexionado mucho sobre las razones por las que han ocurrido esta serie de cosas en la Iglesia, en la teología, y al final he llegado a la conclusión de que la raíz de todo está en el abandono de Santo Tomás. Pues sí. Es decir, creo que hay un momento en el que la teología católica, también por comerciar con el mundo, pues se abraza a las sucesivas teorías filosóficas que van fluyendo, al idealismo, al personalismo, al no sé quéismo, y venga otro ismo, y pa'lante más ismos, y renuncia al realismo de Santo Tomás, ¿no? A la capacidad de ver a Dios y de descubrir a Dios en las obras de la creación, ¿no? Y pasa a ser una teología en donde Dios es una idea que está dentro de nosotros, y a partir de ahí yo creo que es cuando verdaderamente se infiltra el humo de Satanás del que hablaba Pablo VI, y donde se infiltra el gran pecado demoníaco que es la soberbia, ¿no? Don Juan José, tenemos que ir cerrando este bloque. Sí. Una frase solo. Eso que dice de Santo Tomás, yo últimamente ahora soy el presidente nacional de la SITA. La SITA es Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Y precisamente yo soy de los fundadores en Roma,
Y yo estoy convencido que muchos problemas que tenemos hoy día, lo que pasa es que ya no se conoce a Santo Tomás porque en muchos sitios ya no se estudia. Ya. Y yo he tenido es una gracia de los últimos años, yo tenía la asignatura Introducción a Santo Tomás. Ya. Era muy poco, pero por lo menos yo quería que salieran con una idea muy distinta de lo que se oye por ahí. Que vean que tenéis que estudiarlo y tenéis que daros cuenta que hay cosas que tienen una fuerza enorme. Y a esto termino con esa frase de Chesterton. Chesterton dice, creo que es en la obra de Santo Tomás, o no recuerdo ahora, dice, cuando entramos en la iglesia nos manda a quitar el sombrero, pero no la cabeza. Un segundo, Don José Antonio. Yo, de respecto del tomismo, diría lo siguiente. A mí me formaron en el caos. Mis primeros años de estudio tuvimos una crisis tremenda en el seminario de Pamplona con la teología de la secularización que llegó allí en aquellos años, que no tenía nada que ver con el Concilio Vaticano II, pero que se nos decía que era la auténtica interpretación del Concilio Vaticano II. El Vaticano II había hablado de la legítima autonomía de las realidades temporales, Gaudium et Spes 36, lo que llamamos hoy en día sana laicidad. Y aquí se nos venía con un laicismo total que nos arrancó la fe. Entonces yo después tuve que descubrir a Santo Tomás porque no lo conocía. Ahora bien, yo Santo Tomás, yo diría, no es el dogma de la Iglesia. Hay cosas que se pueden mejorar en Santo Tomás y que somos libres. Es decir, las 5 vías de Santo Tomás, yo tengo que mantener, porque me lo manda la fe de la Iglesia, la capacidad racional que el hombre tiene de conocer a Dios como creador a partir de las realidades de este mundo. Eso es un dogma del Concilio Vaticano I. ¿Entendido? Ahora bien, yo puedo decir, con esas 5 vías, yo con esta tengo una dificultad, pero se puede desarrollar más esta. Hay una sana libertad, ¿no es cierto? Pero en el tomismo había un sano realismo Ahí está el de problema. fondo que no lo encuentro en Rahner. Rahner tiene una teoría del conocimiento que es idealista, y esto no me dejan decirlo por ahí, porque es el gran tabú. No se lo dejan decir, pues en Lágrimas en la lluvia lo puede decir sin ningún problema. Y yo he sido alumno de Rahner, he discutido con él en clase, y dijo, eso es idealismo, señor Rahner. Para Rahner el ser está aquí. Claro. Y para Santo Tomás todo lo que existe tiene un propio ser porque tiene una sustancia creada por Dios. La diferencia es enorme. Y el otro que hoy en día está de moda pues es la fenomenología, que tiene su raíz en Husserl, que tampoco llega a la objetividad. Por eso aquella Sí, porque discípula considera suya, que no podemos penetrar en la Edith realidad Stein- verdadera del Edith mundo. Stein, se cansó de Husserl y le dijo, a ti quedas majo. Yo me marcho porque no aguanto más. Y se marchó porque aquella mujer era lista, de verdad. Y detrás Pues ese de creo todo yo. eso está Hegel. Tenemos que Detrás tenemos de que todo esto está Hegel. tenemos Llega que al principio de contradicción. y detrás está Kant y detrás. Bien, pero con estos dos yo creo... Pero en cualquier caso yo creo que ese abandono de Santo Tomás y de una teología realista, no idealista, yo creo que es donde empezó a meterse el humo de Satanás que decía Pablo VI en la Iglesia. En un minuto vamos a seguir hablando del demonio y en este caso más concretamente de posesiones demoníacas. No nos dejen, por favor. No es la forma más habitual de intervención del demonio. Aquí lo dijimos antes, lo dijo Juan Matías Santos, que naturalmente la forma más habitual es la tentación, ¿no? Ese pecado que se nos ofrece. Pero en casos extremos, el demonio puede tomar posesión de los seres humanos. María Cárcava nos introduce en el asunto. Entre las formas a través de las cuales el demonio ejerce su influjo, como decía Juan Manuel, no la más frecuente desde luego, pero sí la más espectacular y temible, se cuenta la llamada obsesión o posesión diabólica. Los casos de posesión demoníaca que hallamos en los evangelios son en verdad numerosos. Jesús expulsó demonios en circunstancias muy diversas y encargó a sus apóstoles que no descuidaran esta misión. Siguiendo el mandato de Cristo y la práctica de los apóstoles, la Iglesia a lo largo de su historia nunca ha descuidado en su enseñanza a los fieles la prevención contra los ataques de Satanás.
Pero puesto que las posesiones demoníacas se prestan a falsificaciones, cuando no a confusiones con trastornos mentales y enfermedades psicológicas, la Iglesia ha reglamentado minuciosamente la práctica del exorcismo. Así lo determina el Código de Derecho Canónico. Sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre posesos. El ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en una carta dirigida a los obispos, enseña que fuera del exorcismo practicado en el bautismo, es preciso proceder con suma prudencia, determinando con certeza los casos de posesión. En 1999, para adaptar el rito del exorcismo a las reformas litúrgicas establecidas en el Concilio Vaticano II, la Congregación para el Culto Divino autorizó un nuevo ritual de exorcismos. En él se ofrecen criterios e indicios que permiten llegar con prudente certeza a la convicción de que se está ante una posesión diabólica. Entre estos criterios indicados se encuentran hablar palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, desvelar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello con una aversión vehemente hacia Dios, la Santísima Virgen, los santos, la cruz y las sagradas imágenes. Las prácticas satánicas y la proliferación de sectas han hecho más frecuentes los casos de posesión demoníaca de lo que nos pudiéramos imaginar. Y no faltan tampoco psicólogos y psiquiatras que, ante casos en los que descubren elementos que la mera ciencia no puede explicar, remiten a sus pacientes a un exorcista. Seguramente nuestros invitados podrán instruirnos mucho más sobre esta inquietante y poco conocida realidad. Padre Fortea, que está usted muy callado esta tarde. Está usted muy callado. Hay un acuerdo tan esencial entre todos que tampoco podía decir mucho más. Bueno, usted se ha dedicado toda una vida al estudio del demonio y también de las posesiones diabólicas o demoníacas, ¿no? Que son ciertamente excepcionales, pero no tan infrecuentes como la gente se piensa, ¿no? Bueno, sí, yo cuando estaba haciendo la tesina, hace ya años, tenía pelo en la cabeza hasta aquí, en aquella época, pensaba yo que había un caso de posesión en una diócesis cada 100 años o 200 años. Esa era mi idea, honestamente es lo que pensaba. Y después, cuando acabé la tesina, fue cuando empezaron a llegar casos enviados por sacerdotes de mi misma diócesis. Y después de todos estos años, que llegaban casos de toda España, sí que puedo decir que cada año, pero hablo de toda España, que somos muchos millones de habitantes, aparecían 5 casos nuevos de posesión demoníaca. O sea, descartados los casos pues de trastornos mentales, etcétera. Descartados todos los demás casos. Sí que había 5 o 6 casos de perfecta posesión, es decir, que el demonio tomaba posesión de ese cuerpo y lo movía a voluntad. Después, lo que sí que era muchísimo más frecuente eran los casos de influencia demoníaca, casos que venían, oraba y efectivamente se producía una reacción que indicaba la presencia de una entidad maligna dentro. Descartados también los casos que eran meramente psicológicos o psiquiátricos. Esos sí que eran muy frecuentes. Yo diría que alrededor de, vamos a ver, yo recibía por la mañana y por la tarde, todos los días. Al cabo del día venían siempre pues unas 12 personas cada día. Pues yo diría que un 15%, un 10% por lo menos sí que tenía alguna influencia. Cuando yo oraba, esa persona perfectamente sana, tenía ganas de vomitar, empezaba a tener un temblor en las manos o en las piernas, sentía una presión fortísima en la cabeza, etcétera, etcétera. Es erróneo lo que se suele decir, que la mayor parte de las personas que van a los exorcistas son personas con trastornos psiquiátricos. Eso no es verdad. La mayor parte de las personas
que van a los exorcistas son personas con dudas, con temores, que quieren hablar con alguien que sepa, alguien que sea especialista, para salir de esa duda. Pero no son enfermos mentales. Sí que un tanto por ciento de todos los que venían tenían enfermedades mentales. Y desde luego la influencia es más frecuente de lo que me imaginaba yo. Bueno, yo creo que es muchísimo más de lo que nos pensamos, porque, por ejemplo, mostrar aversión al crucifijo no es una prueba de influencia diabólica. Una persona atea no tiene por qué sentir aversión ante un crucifijo, del mismo modo que yo no lo siento ante las piedras de Stonehenge, ¿no? Sí, pero o ante un templo o una imagen de Buda. ¿Por qué hay gente que siente aversión al crucifijo? Sí, pero la diferencia esencial... Quiero decir, al crucifijo o a imágenes religiosas, o a la Virgen María, a la virginidad de María, por cierto. Hay mucha gente que tiene aversión a esa idea, ¿no? Ejemplos de todo esto lo vemos en esta manifestación que hubo hace unas semanas, coincidiendo con la visita del Papa. Había gente que mostraba una aversión frenética, ¿no? En sus pancartas se veía a los signos religiosos, ¿no? Lo que sucede es que para que sea una manifestación demoníaca no debe ser una reacción que pasa a través de la inteligencia y que uno voluntariamente la quiere tener, sino que tiene que ser una manifestación de otra voluntad. Casi un acto reflejo, digamos. No. Una manifestación de otra voluntad, aunque la persona no quiera. Aunque la persona en ese momento quiera ser amable, refrenarse, ser educada, etc., va a haber una serie de manifestaciones que ella no puede evitar. La aversión al crucifijo, para que sea signo de influencia demoníaca, tiene que tener unos signos muy específicos, no vale cualquier aversión. Desde luego una persona que voluntariamente, libremente, por su inteligencia, por su educación, por un trauma, por una enfermedad mental incluso, haga todo tipo de blasfemias, de insultos al crucifijo, a lo que sea, eso no es signo de influencia demoníaca ni de posesión. Tiene que ser de un modo determinado. Cuando se produce de un modo determinado, allí hay un demonio, y cuando realizas el ritual, se manifiesta en toda su plenitud y será liberado. Y al final no tendrá ninguna aversión. Una persona que, por ejemplo, pues ha sido educada en el ateísmo, en el anticlericalismo, y que voluntariamente rechaza el crucifijo, hace signos de blasfemia, etcétera, no hay exorcismo que valga. Es él el que quiere hacerlo. Esa es la diferencia radical entre la presencia o no presencia de una entidad, que la presencia toma posesión de ese cuerpo, no de la mente, de ese cuerpo, o al menos va a producir una serie de reacciones absolutamente imposibles de evitar por parte de la persona, y que son totalmente distintas de las que ese sujeto va a hacer en estado normal. Don Juan José. Sí, yo lo que acaba de decir el padre Fortea, yo os puedo decir que los casos que he tenido, que habré tenido más de 300 casos en los años que llevo, yo creo que sí que sale. ¿Es usted exorcista desde el año 2007? Sí. ¿Y desde el año 2007 hasta ahora, o sea, en apenas 4 años o menos de 4 años? Yo creo que 300 personas o más han pasado, algunas han pasado varias veces. Porque en este sentido hay una cosa que hay que evitarlo, y es que el exorcismo es un sacramental en el cual interviene enormemente no solamente el que lo da, que actúa en nombre de la Iglesia, como nos ha dicho María, sino también el que lo recibe. Y si yo tengo algún caso, no lo sé, tengo algún caso donde yo he hecho ahí todo lo que he podido, yo creo que hay alguna entidad ahí y no consigo, no se ve, viene allí y sigue teniendo los mismos síntomas. Y el otro día tuve un caso de un profesor universitario, que es un hombre, estaba estudiando y me mandó unos informes diciéndome no sé qué, y ya no sé lo que era, lo que él decía. Y yo le dije, mira, yo lo que te voy a hacer aquí es un acto religioso de la Iglesia Católica. Es decir, es un sacramental. No es un sacramento, un sacramental. Y ahí
hace falta que tú, en primer lugar, te fíes de lo que estamos haciendo aquí, porque vienes, si quieres otras cosas que hay por ahí, vete allá. Y me ha ayudado bastante porque este señor ha empezado a, yo no sé, está todavía, sigue viniendo, es un profesor universitario. Y está esto, y esto creo que es fundamental. Se puede hacer porque los apóstoles reciben de Jesucristo el poder de expulsar los demonios. Y los obispos son los herederos de esto. Y el que ejerce el exorcismo es aquel que actúa en esta fe. Por eso yo, os lo digo, yo he tenido que purificar la fe de una manera impresionante. Porque claro, hay un momento, dice, no estaré haciendo yo aquí el ridículo. Lo digo sinceramente. Por eso os decía que la película El Rito, yo había momentos que me sentía totalmente identificado con aquel que luego termina muy mal, etcétera. Y os Se digo la refiere a verdad, una película que se ha estrenado recientemente, El Rito, protagonizada por Anthony Hopkins. Sí. Una película muy recomendable que invitamos a nuestros espectadores a ver. Acaba de ser editada en DVD hace poco. Prosiga, por favor. bueno, y entonces yo creo que esto es fundamental. El exorcismo, hay casos donde yo, la verdad, un poco lo decía el padre Fortea, pero hay algunas cosas que yo matizaría. Yo la certeza total y absoluta de que aquello es una posesión, no la tengo de ningún caso. Creo que sí. Tengo indicios. Sobre todo si ha habido pues invocación al demonio, si ha habido pues esto que dice él, que es una matización muy interesante. Pero es que yo he tenido casos de personas cristianas y personas de estas, empezar el exorcismo, reaccionar con unas blasfemias que te asustas. Y te piden perdón, es que no soy yo. Esto te lo dicen, casos que he tenido con personas, además muy cultas. Y entonces el exorcismo es un milagro de Dios, porque tú no puedes hacerlo. Y si tú lo haces, puede ser que sea una enfermedad, que a lo mejor no sabemos lo que es, y tú tienes la suficiente habilidad para, no sé, crear un clima que le ayuda. Y aparte de estas blasfemias o palabras ofensivas contra la fe, estos otros signos de los que María nos hablaba, el hablar lenguas extrañas, el conocer cosas escondidas, el mostrar una fuerza sobrehumana, ¿estos signos los ha apreciado? Los he apreciado, no en todos, en varios. El otro día un caso que tuve de un muchacho que habla lenguas. Yo no lo sé qué lengua es la que habla. Pero amigo, el otro día, estando yo con él, me suelta una frase en perfecto latín que me decía, te mando y te prohíbo que vuelvas a rezar más Pater Nosters. Y su madre entendió Pater Nostro. Padre Nuestro dice, pues sí, reza muchos Padre Nuestros. Yo ahí me quedé un poco desconcertado, porque lo primero que hice es averiguar a ver si verdaderamente aquel muchacho, porque además era un latín perfecto, los casos latín concordaban perfecto. todos. Dice, ¿qué vas a ver si no ha cogido nunca un libro de tal y cual? Aquello me hizo a mí reflexionar y me hizo a mí... Y sobre todo, lo que os puedo decir es que yo de los casos que he tenido, quizás solamente uno no venía convencido de que tenía influencias demoníacas. Los demás, todos, venían allí precisamente porque me preguntaban, ¿pero son creyentes los que vienen? Claro que son creyentes, porque vienen a encomendarse a Dios. Han recorrido, a mí me dice alguno, es que los tienes que mandar al psiquiatra. Digo, sí, ya vienen de él. Y esto vienen de él, porque ya han recorrido. Él dice, ¿has estado? Sí, he estado en todos los psiquiátricos de Barcelona. Y entonces me decía uno, que esto sí que es interesante, me dice, mira, cuando vamos al psiquiátrico sabemos que no nos van a hacer nada, nos van a cargar de pastillas. Y vamos a salir peor, porque lo primero que hacemos, cuando llegamos allí, pues empezamos a ver cómo es el señor que dirige aquello. Y cuál es, nunca se nos ocurrirá decirle nada de lo que nos está pasando. Porque si le decimos algo, nos meten allá y nos cargan. Eso me lo han dicho a mí gente joven, que verdaderamente es un problema. Y luego, que adivinan también los tenemos. O sea, esto que dice el padre Fortea, pues sí. Ahora, yo os digo la verdad y lo digo y lo he dicho en todas partes. Yo certeza total, absoluta, no lo tengo nunca. Yo sé que existe el demonio, que el demonio tienta, y si ves una serie de síntomas, etcétera, etcétera, pero eso que dice eso, que no se puede aplicar el exorcismo. Si no tiene la certeza total, es que yo no habría hecho ningún exorcismo. Padre Fortea, ¿usted sí ha tenido la certeza de estar ante una persona posesa? Sí, o sea, no cabe la menor duda de que el sentido común ante algunos casos
no deja lugar a dudas de que eso es un caso de posesión como los que se dicen ¿Qué en el signos son los Evangelio. más habituales en un poseso, a su juicio? Pues no son los casos que la gente suele... No son los signos ¿No son que estos la casos gente... que María ha dicho, el hablar lenguas No extrañas? son los signos que la gente suele pensar, y esto ha sido muy discutido entre los exorcistas en las reuniones que hay a lo largo del mundo. Un caso de posesión no suele el primer día que llega allí hablar lenguas distintas, tener conocimiento de lo oculto o andar por las paredes y cosas así. No. Hay algún caso, alguna vez, que da un signo preternatural, pero es raro. Y la experiencia normal de los exorcistas no es esa. El padre Amorth lo dice claramente en su libro al hablar de, por ejemplo, la crítica que le hace a Balducci. Dice, esa no es la experiencia normal de los exorcistas. La descripción de los casos de posesión razonable es la que nos encontramos en los evangelios. Llegaban allí y tenían una manifestación de furia, de rabia, caían al suelo, podían blasfemar. Eso es lo normal. Alguna vez hay conocimiento del oculto, alguna vez otro caso puede hablar otra lengua, alguna vez otro caso puede tener una fuerza que digas, esta sí que es sobrehumana, pero muy pocos casos. Lo que sí que nos da la seguridad es el conocimiento, y aquí el psiquiatra me imagino que estará de acuerdo. Ahora le vamos a preguntar al psiquiatra. El conocimiento profundo de la persona y el decir, sí, esta es una persona completamente sana, con una psique razonable, mantiene un conocimiento de la realidad perfecto, un sentido común impecable. Y sin embargo, cuando comienzan las oraciones, da una serie de signos que no aparecen en las películas, que no aparecen en la literatura común. Signos a veces muy sutiles, que tampoco es cuestión de decirlos en la televisión para que todo el mundo ahora los imite, pero son signos que incluso muchos que empiezan en el campo del exorcismo no conocen. Y son signos muchas veces corporales, muy leves. Si esa persona tuviera un trastorno histriónico, si tuviera una paranoia que iba a imitar, ya puestos a imitar, aunque sea subconscientemente, imitamos el menú completo. Vamos a tratar de convencerle al exorcista de que estoy poseso, pero no se va a pasar 2 horas en que el exorcista le pregunte, ¿siente alguna cosa? Pues no, padre, solamente esto que le he dicho, este pequeño signo. Esos casos son seguros de que hay una influencia. Y de esas sí que hay muchas más que posesiones. Hombre, leyendo los evangelios, ciertamente los endemoniados no hacen actos sobrehumanos, no demuestran una fuerza sobrehumana, ni hablan lenguas extrañas, pero creo que hay un rasgo que sí que identifica al endemoniado en el evangelio, y es que cuando leemos los evangelios, entre los hombres que tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, solamente San Pedro hace una declaración más clara de cuál es la naturaleza de Cristo que un endemoniado. Todos conocemos la frase de Pedro, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista, otro que alguno de los profetas, y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro solamente dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues en una declaración tan rotunda, solamente la da un endemoniado en la sinagoga de Getsemaní, donde está predicando Jesús, que le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, el endemoniado tiene una capacidad para reconocer... La sinagoga de Cafarnaún. De Cafarnaún, de Getsemaní, qué tonto, de Cafarnaún. Le dice, eres el Santo de Dios. Capítulo 1 de San Marcos. Efectivamente. Y esto es una declaración, es decir, lo que nos muestra el Evangelio es que el endemoniado tiene una conciencia perfecta de Dios, de su naturaleza. Sí, pero otras veces los posesos no manifiestan al exterior ni una gran teología, ni una gran conciencia de Dios. Bueno, este endemoniado tampoco dice gran cosa, dice, eres el Santo de Dios. El rasgo definitorio de la posesión es ese estado en el que se manifiesta otra voluntad moviendo el cuerpo como quiere. En los evangelios, todos los casos de posesión que se nos describen, salvo aquel que echa espuma por la boca y salvo
el caso de los dos endemoniados de Gerasenos. El resto es eso. Es simplemente una persona que al ponerse allí no puede ser contenida, empieza a gritar, empieza a decir cosas, se pone furiosa, hay que sujetarle o cae al suelo. Nada más, nada más. Esto es una cosa que hay que convencer a muchos que toman sobre sí el ministerio del exorcismo, que creen, por las películas, que tienen que poco menos que andar por las paredes o que vomitar clavos. El antiguo ritual de exorcismo, en los pre-notanda, daba una serie de signos de posesión. Y después añadía, cuantos más signos se acumulen en un solo sujeto, más cierta será la posesión. Pero en ningún momento dice, tiene que aparecer uno de estos signos. Yeah. Juan Matías, yo supongo que en tu práctica profesional como psiquiatra te habrás tropezado con personas que en las que has detectado algún tipo de síntoma que no explicaban simplemente los trastornos mentales. Y además tengo entendido que has trabajado en asuntos canónicos. Afortunadamente en mi práctica profesional, así dijéramos, directa, no he tenido ningún caso. Pero sí que es verdad que alguna vez se me ha requerido para dar una opinión o una segunda opinión en alguno de estos casos. Puesto que la Iglesia hoy día es muy cuidadosa con esto. Creo que se han mencionado, por lo menos los datos fundamentales se han mencionado aquí. Hay una serie de signos, dijéramos, que los mencionó, los enumeró muy bien María al principio. Pero yo quiero insistir en lo que ha dicho el padre Fortea. Quizás una de las cosas fundamentales que exista sea el desdoblamiento de la personalidad. Una personalidad que puede ser aparentemente normal, pero que enfrentada a los sacramentales, enfrentada a la oración, enfrentada a la presencia de una imagen de la Santísima Virgen o un crucifijo, lo que sea, reacciona. Y a veces la reacción puede ser muy notoria, como el caso de blasfemias o de furia incontrolada, pero a veces pueden ser reacciones finas. No olvidemos nunca que el maligno, por su propia esencia, tiende a ocultarse. A él no le interesa estar allí, no le interesa ser detectado. En general, dicho esto quizás un poquito académico, pero bueno, como aquí hay dos fases, una de constatación y otra de validación, cuando hay la probabilidad, o existe la probabilidad de que alguien tenga una posesión. Los médicos, los psiquiatras, el ritual romano dice que haya un médico que sea experimentado en este tipo de cosas o que tenga algún conocimiento. Solemos intervenir en la primera, la fase de constatación. Es tarea del exorcista muchas veces esa validación, que lo hace frente a eso mismo que señalaban el padre Gallego y el padre Fortea, de exponerle, dijéramos, a esas cosas que tienen un poder en sí mismo, como los sacramentales, como el agua bendita, como las oraciones, como las bendiciones. Y es ahí donde se valida esa constatación. Quiero insistir en el tema de la multiplicidad de los signos, que es un tema muy importante. A veces los exorcistas, me cuesta saber que hay casos donde se fían de un único signo, pero muchas veces existe una multiplicidad de signos, aunque sean signos blandos o signos pequeños. Y quiero insistir también en el hecho de que la Iglesia es muy cauta con todo esto. Obliga a que haya un informe médico previo, salvo cuando el caso, dijéramos, es absolutamente evidente. Y nosotros, pues, como psiquiatras, hacemos una evaluación exhaustiva de ese tipo de la persona, de la situación. Vemos que generalmente no responde a lo que son patrones habituales de enfermedades, pero las enfermedades tienen también sus leyes y tienen también sus formas, que son conocidas o reconocidas. Y cuando se aparta de esto, existe multiplicidad de signos, existe este desdoblamiento de la personalidad que acaba, bueno, pues entonces el exorcista valida y empieza con el exorcismo, si procede. Don José Antonio, usted no es exorcista. No. Pero alguna experiencia. Vamos a ver, yo conocí muy de cerca una posesión diabólica de libro. Yo estaba en 1996 dando unas charlas cuaresmales en la Catedral de Alicante y en una de las charlas citas al demonio de paso, ¿no? Y a la salida me espera un señor y me dice, padre, ¿se ve que usted cree en el demonio? Pues claro, pues porque cree Jesucristo, cree la Iglesia. Es que yo he tenido una experiencia del demonio, hemos tenido un caso aquí con el exorcista de aquí tremendo, había ocurrido hace poco. Cuéntenmelo. Y dice, pues mire usted, si quiere, nos juntamos el exorcista, que se llama Agustín Pérez,
y yo también voy. Él se llamaba Antonio Torres y nos juntamos mañana a las 5 en mi casa y allí fuimos, ¿no? Y me contaron este caso. Este era el exorcista de la diócesis, don Agustín Pérez. Era pequeñito, muy sano, un hombre delicioso, bueno. Y el caso fue el siguiente. Había en Alicante una muchacha de 20 años llamada Rosarito que le venían unos ataques y se ponía a blasfemar, se tiraba por el suelo gritando, echando unos espumarajos verdes, blasfemando. Fue a un psiquiatra de la ciudad y le dijo: "Boh, yo de esto no sé nada, vaya usted a otra psiquiatra que es cristiana a ver si le dice". Y esta cristiana le dijo: "Yo tampoco, vaya usted al obispado". Y el obispado le dijeron: "Vaya usted al párroco de San Blas, don Agustín Pérez, que es el exorcista de la diócesis, a ver si puede hacer algo". Y se presentó allí. Y dice, y viene la chica, la describía, tenía 20 años, guapa, de tez morena, y llevaba abrigo, era el 20 de febrero. Y entonces, pues claro, te viene y dices, voy a ver si sale algún indicio. Le nombré a la Virgen y nada más nombrar a la Virgen se tira por el suelo blasfemando y los espumarajos verdes. Claro, aquello me impresionó. Entonces la llevé al sagrario y abrí el sagrario, saqué el copón y pegó un manotazo al copón, tiró todas las hostias al suelo y se ponía a pisarlas y gritando con una fuerza tremenda. Y dije, bueno, pues yo ya me tenía un interrogante y suelo llevar, decía aquí, siempre en el bolsillo un spray con agua bendita y aproveché de que se había vuelto de espaldas para echarle un poquito por la espalda, pero que no le pudo tocar la piel porque llevaba abrigo, era invierno. Y se me vuelve y me dice, hijo de puta, que me quemas, con una cara tan terrible que ya me llené de miedo y ya me decidí a hacer un exorcismo que no había hecho nunca. No lo había hecho nunca. Tuve que buscar un manual y después de buscar encontré uno que estaba en latín y le dije, claro, el de 1614, no había otro. Pero tenía miedo y por eso a la hora de hacer el exorcismo me llevé a 7 hombres cursilistas de cristiandad para que me acompañaran porque tenía miedo. Y empezamos y le dije a la chica, mira Rosarito, vamos a hacer un exorcismo y lo vamos a hacer en latín, pero no te preocupes porque el demonio sabe lenguas. Y la chica comenzó a contestar en una lengua que para mí decía era árabe. Todos hemos oído el árabe en la calle, las jotas del árabe, ¿no es cierto? Nos suena el árabe. Yo entonces le dije el nombre de Mahoma en árabe que aprendíamos en nuestro bachiller, que es Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaysi. Y la chica analfabeta dice, ese es el inventor del Islam. Y era analfabeta. Claro, aquello, yo le dije, mire, me tiene que poner a mí, porque yo me he pasado toda la vida estudiando y ahora me y además era teóloga, porque lo de inventor del Islam tiene su gracia. Si no la expresión inventor del Islam tiene su gracia. O sea, es una broma teológica muy buena. Entonces, yo le dije, ese nombre de Mahoma, póngamele un papelito porque yo no lo conocía. Y me lo escribió en un papelito, Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaysi. Y era analfabeta la chica, aquello ya era, pues digamos, un indicio muy fuerte, ¿no? Porque eran... Bien, entonces, ya hicimos 2 sesiones, no pasó nada, y entonces interviene Antonio Torres, este señor, y dice, bueno, en esa segunda sesión, yo llevaba un crucifijo en el bolsillo como cursillista de cristiandad y se lo enseñé y me pegó un manotazo. Me tiró el crucifijo al suelo, lo pisó y me miró con unos ojos que esa expresión que decimos en español, ponerse los pelos de punta, no sabía lo que era hasta ese momento. Pasé un miedo terrible. Y en la tercera sesión, plaf, se desplomó, cayó al suelo. Y entonces el cura le dice, bueno, Rosarito, ¿quieres un vaso de leche? Sí, por favor. Alguien salió a un bar, se tomó el vaso de leche, la levantaron a la chica y dices, pues mira, si quieres te confieso. Dice, sí. Y me dijo don Agustín que era una de las confesiones mejores que había oído en su vida. Bueno, pues entonces le dio de comulgar. Y le llevó al copón que había tirado por el suelo y le dio de comulgar de aquellas hostias y comulgó. Y desde entonces, dice, viene a misa de 12 todos los domingos a misa de 12 esa chica y comulga. Ese es el caso.
Bien, casos que seguramente podríamos seguir alargando este programa porque a verlos haylos. Y estoy seguro que en todos ellos sacaríamos enseñanzas provechosas, ¿no? En la Epístola de Santiago se nos dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? De manera que una persona que es poseída por el demonio, desde luego, el que luego se convierta, no me parece nada extraño, ¿no? Puesto que precisamente por haber estado poseído por el demonio puede haber tenido un conocimiento más perfecto, como lo tienen los demonios, de las realidades divinas, ¿no? En este libro que mencionaba yo al principio del programa, La fe de los demonios o el ateísmo superado, un libro extraordinario que yo recomendaría a todos nuestros espectadores, de Fabrice Hadjak, nos cuenta que el demonio no puede entender cómo Dios ha sellado su alianza con una criatura tan imperfecta como el hombre, tan débil como el hombre, tan frágil como el hombre. Y que el demonio se pregunta, ¿por qué no la ha sellado conmigo, que soy mucho más perfecto que él? Ese hombre es muy inteligente. ¿Por qué no la ha sellado conmigo?, se pregunta el demonio, ¿no? En su soberbia. Solo dos palabras. Nosotros sabemos que los demonios eran ángeles que pecaron. Eso lo dice la carta de Judas, no tiene más que un capítulo. El segundo capítulo de la segunda carta de San Pedro, segundo capítulo, y el Apocalipsis, ¿no? ¿En qué consistió esa rebelión? Ahí el magisterio no se mete porque la Biblia no lo dice y el magisterio es muy cauto. Pero entre los santos padres hay una explicación que va por ahí. Dicen, algún santo padre ha dicho, nunca se nos dice que los ángeles son hijos de Dios. Son seres superiores a nosotros, pero no. Y entonces hubo un plan de Dios, enviar a su propio Hijo a este mundo y al Espíritu Santo para hacernos hijos de Dios. Entonces ellos se rebelaron contra la propia encarnación porque no aceptaban que nosotros, siendo seres inferiores, tuviéramos una dignidad de hijos de Dios que ellos no tenían. Nosotros no servimos. Es una teoría de los santos padres, no es dogma de la Iglesia y se puede negar. Y ese odio a la encarnación, ese odio demoníaco a la encarnación, una de sus expresiones más evidentes hoy es el aborto. Es la obsesión abortista que hay en Occidente, es de inspiración claramente demoníaca, porque es el odio a la encarnación, es el odio a ese momento, ¿no?, en el que Dios se hace carne. Y claro, cada vez que una mujer queda embarazada, de alguna manera es como un recordatorio de esa alianza que Dios entabló con el hombre, y de ahí el odio también que existe a esa vida, ¿no?, que empieza a germinar. En fin, ha sido un programa estupendo, ha sido un placer contar con vuestras valiosas aportaciones. Desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí. Nuestros espectadores ya saben que la próxima semana estaremos con ustedes. Yo me despido hoy de nuestros 4 invitados, deseándoles todo el bien del mundo, especialmente a Juan Matías Santos, que ha venido a nuestro programa con el brazo en cabestrillo. Espero que te recuperes pronto. Y en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, y después de este extraordinario programa sobre el demonio, la semana que viene cambiaremos de tercio y dedicaremos nuestras lágrimas en la lluvia a debatir sobre el sistema penal español, sobre sus lagunas y carencias de tan dolorosa actualidad. La duración de las condenas, el régimen penal de los menores o los controvertidos beneficios penales serán algunas de las cuestiones que debatiremos con nuestros expertos. E ilustraremos nuestro coloquio con un vibrante drama dirigido por Ulu Grosbard, Libertad Condicional, que cuenta con un excelente reparto encabezado por Dustin Hoffman, Teresa Russell, Kathy Bates, Gary Busey y Harry Dean Stanton. No se lo pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.